noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, una importante cantidad de información nacional e internacional, real y electrónica, inunda la tarde-noche de este martes 25 de abril. Sin embargo, vamos a abrir con un tema muy concreto, muy específico y de gente o referida a procesos sociales, a procesos humanos que generalmente están bastante lejos de los medios de toda naturaleza, analógicos y electrónicos. Me refiero a lo que ocurrió hoy en Cumaná, exactamente frente a la gobernación, ¿cómo decirles? Una situación compleja, una protesta que tomó o amenazó con tomar la forma de huelga de hambre. Se tratan de 460 cañicultores, agricultores de caña, pues, de caña de azúcar, no de bebedores de caña, sino de cultivadores de caña de azúcar, que han sido sometidos a hambre por el gobierno regional. Les están debiendo todavía la zafra del 2021. Todavía la zafra del 2021, una cifra que ellos dicen está por el orden de los $270,000. Y bueno, son 2 municipios enteros arruinados literalmente por esa falta de pago del Ejecutivo. Hubo un conflicto allí y el Ejecutivo se hizo responsable supuestamente del pago de esas acreencias a los trabajadores. Esa información fue cubierta por nuestro colega Víctor Federico González, quien está allá en Cumaná y siempre presta de manera amable y muy profesional su concurso para que el centro del país esté informado de lo que allá ocurre. Escuchemos este reporte exclusivo para la Fuerza de la Unión de Víctor Federico González. Un saludo para ti y para toda la audiencia que a esta hora está conectada a la señal de Radio Rumbo. Efectivamente, en horas de la mañana de este martes, específicamente a las 9:30 de la mañana, un grupo de cañicultores de Cumanacoa, municipio Montes del estado Sucre, se trasladó hasta la ciudad de Cumaná para emprender una huelga de hambre en las afueras de la gobernación de la entidad para reclamar el pago que les adeudan desde el año 2021. Recordemos que el monto de la deuda corresponde a la zafra de ese año y oscila los $270,000. Este monto estaría siendo esperado por unos 250 cañicultores. Vale destacar que en la espera de este pago al menos 16 productores han perdido la vida. En este sentido, el presidente de la Asociación de Cañicultores de Cumanacoa, Ángel Rivas, y el tesorero José Jesús Vélez fueron las personas que iniciaron esta acción de reclamo que se prolongó hasta pasadas las 4 de la tarde. Por otro lado, horas más tarde de haber iniciado esta huelga de hambre, el secretario general de gobierno de la entidad, Johnny Patiño, se reunió con los cañicultores y les informó que el gobernador de la entidad, Gilberto Pinto, se encuentra en la ciudad de Caracas, en donde hará las gestiones pertinentes para atender el conflicto. Asimismo, Patiño señaló que no debe haber duda, puesto que se dará respuesta y que se buscará que paguen quienes tengan que asumir las responsabilidades, así sean militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que hayan estado en responsabilidades de gobierno. Cabe destacar que cuando ocurrió esta alianza entre la empresa privada Tecnoagro, Corpo Sucre, que es una institución del Ejecutivo Regional, y los productores de caña de azúcar, estaban otras personas al frente de la gobernación de la entidad y de la presidencia de Corpo Sucre. Se conoció que el Ejecutivo Regional también está en búsqueda de un inversionista que pague la deuda de la anterior alianza estratégica, que como bien lo comentaba, estaba comprendida con la empresa Tecnoagro y que éste incumplió el pago.
Sin embargo, hay que señalar, Chuo, que existe un convenio que establece que ante esta situación le corresponde a la Gobernación del Estado Sucre asumir la deuda, y es a eso a lo que se aferran los distintos productores de caña de azúcar, que además del cumplimiento del pago exigen la reactivación del central azucarero de Cumanacoa, que tiene ya varios años paralizados, y además la atención de las carreteras agrícolas en esta zona del estado. Esta es la información que manejamos. Por supuesto, nosotros nos mantenemos muy atentos a toda la información que se desarrolla en este sentido. Debo informar que pasadas las 4 de la tarde los canicultores decidieron levantar la huelga de hambre, teniendo en consideración, si se quiere, la falta de contundencia en la respuesta por parte del gobierno, y que temían que los dejaran por muchos días en condiciones vulnerables, como todo lo que implica hacer una huelga de hambre. Era la voz de Víctor Federico González desde Cumaná, Estado Sucre, en reporte exclusivo para La Fuerza es la Unión. Es obvio, da pena tener que hacer la aclaratoria, y la aclaratoria no se la hago a la audiencia, porque yo tengo la certeza de que todos ustedes están al cabo de manejar las cosas como debe ser. No, la aclaratoria se la hago al gobierno del Estado Sucre. Si el gobierno del Estado Sucre se comprometió a cancelar la deuda a los cañicultores, se comprometió a ser responsable de esa deuda, no a ser socio solidario, sino responsable de esa deuda, como afirman los cañicultores con soporte documental mostrado. Si eso es así, el asunto no es, señor gobernador, que usted entonces vaya a buscar quién era el chavista que en ese momento era gobernador del estado, quién era el chavista que en ese momento estaba al frente de tal o cual oficina de la gobernación o de tal o cual empresa mixta. No, hay una institución llamada el Estado venezolano, y el Estado venezolano está representado por el Poder Ejecutivo. Y le informo, el Poder Ejecutivo en ese estado lo representa usted. Y quien representaba a la gobernación se hizo responsable en nombre de esa institución de ese pago. Así que usted es responsable de eso. Bueno, parece mentira que haya que aclarar esas cosas. ¿Ustedes se acuerdan de un librito de un señor llamado F. Canestri? Lecciones de Educación Moral, Social y Cívica. Caramba, cuánta falta hace. No es la única noticia importante desde el oriente del país. Toda Venezuela sabe que hoy ocurrió algo extremadamente grave en Lecherías, en Puerto La Cruz. Tenemos el siguiente titular de los colegas de Monitoreamos. Dice así: fiscal confirmó que empresario vinculado a PDVSA es el dueño de la casa que explotó en Lecherías. Hubo una explosión muy grande. Gente temió que fuese un temblor incluso. Después se especuló que podía haber sido una tubería de gas. Después salieron otras versiones, muchas versiones. Comparto con ustedes este reportaje, esta nota de los colegas de Monitoreamos. El empresario Ernesto Guevara Rodríguez, vinculado a PDVSA, es el propietario de la vivienda que explotó este martes en la organización Pueblo Viejo de Lechería. Así lo confirmó el fiscal general Tarek William Saab a través de un mensaje en Twitter, donde se informó que fue designada la Fiscalía Tercera del Estado Anzoátegui para investigar el siniestro, conjuntamente con una comisión especial nombrada por el ministro del Interior, Remigio Ceballos Ichazo. Según Saab, la explosión, que dejó una persona fallecida y 4 heridos, se produjo presuntamente por una fuga de gas. Sin embargo, versiones extraoficiales que han circulado en las redes sociales especulan sobre la posibilidad de que se haya tratado de un supuesto atentado con C4. C4 es un explosivo plástico de rango militar. Ernesto Guevara Rodríguez ha sido presidente de las compañías Ingeniería, Mantenimiento y Proyectos del Lago, Compañía Anónima, y de Servicios Técnicos Industriales ANACO 81, CA, Estiaca, contratistas de PDVSA y de PDVSA Gas. También ha estado al frente de las empresas Suministros y Procuras CA y de Hidrowell SA, también vinculadas a la importación de insumos y prestación de servicios vinculados a la industria petrolera. El portal Poderopedia reseñó que Guevara Rodríguez ha aparecido vinculado a presuntos negocios irregulares con Baribén, filial de PDVSA, y con Pedeval.
Esa es la información que primero se conoció a través de este portal. Luego hay otra, hablándonos ya de una intervención directa de la cúspide del Poder Ejecutivo. Dice así el titular: régimen de Maduro envió comisión especial para investigar explosión en casa de empresario vinculado a PDVSA. Sigue siendo la fuente el portal Monitoreamos. El régimen de Nicolás Maduro envió una comisión especial para investigar explosión en la casa de lecherías del empresario Ernesto Guevara Rodríguez vinculado a PDVSA. El ministro del Interior, Remigio Ceballos Hichazo, informó que, por orden de Maduro, envió una comisión especial integrada por División de Siniestros del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, Protección Civil y los bomberos para determinar causas del hecho en coordinación con el Ministerio Público. El siniestro destruyó la vivienda ubicada en la urbanización Pueblo Viejo del estado Anzoátegui, provocó daños en casas vecinas y dejó una persona fallecida y 4 heridos. Según el fiscal Tarek William Saab, la explosión se produjo presuntamente por una fuga de gas. Sin embargo, versiones extraoficiales, se repite lo mismo, de que versiones extraoficiales hablan de un presunto atentado con C4. Por supuesto, preocupante todo esto porque se produce en el contexto de este conjunto de actuaciones policiales y judiciales de distintas instancias del Ejecutivo contra lo que ellos llaman las tramas de corrupción en PDVSA. Así que esto haya ocurrido en la casa de un empresario vinculado a esta casa matriz es preocupante. Por eso le pedimos al periodista Miller Albino, quien, como ustedes saben, gracias a su gentileza y a su profesionalismo nos ha mantenido informados de lo que ocurre en Anzoátegui, que nos diera mayores luces sobre lo que estaba ocurriendo allá. Y este es el reporte que nos envió, repito, este periodista, este excelente colega Miller Albino. Escuchemos. Jesús, gracias por este contacto para informar a toda nuestra querida audiencia de Radio Rumbos que a esta hora nos escuchan. Chubo, aproximadamente a las 10:05 de la mañana de este martes se escuchó una fuerte explosión en distintos lugares de la zona metropolitana de Anzoátegui. Recuerda que la zona metropolitana de Anzoátegui la conforman Lechería, Barcelona, Puerto La Cruz y Guanta. De inmediato se corrió la información a través de las redes sociales. Minutos después pudimos confirmar que se trataba de una explosión en Residencias Pueblo Viejo, perteneciente al complejo turístico El Morro entre Puerto La Cruz y Lechería respectivamente. La onda expansiva que generó esta explosión puso en alerta a vecinos de otros municipios y afectó a otras urbanizaciones que reportaron que se rompieron algunos vidrios de sus ventanas. El alcalde del municipio Urbaneja, Manuel Ferreira, reportó que la explosión dejó 4 heridos y un fallecido. Sobre la persona fallecida, se trataría de una mujer que trabajaba en la vivienda como empleada doméstica. Los lesionados se encuentran actualmente en el Hospital Universitario Luis Racetti de Barcelona, el principal centro de salud de la entidad, y su estado es estable. En el sitio trabajaron funcionarios de Protección Civil, bomberos, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Polisotillo, SEBIN, entre otros organismos de seguridad del estado Anzoátegui, tanto ayudando como investigando qué pudo haber ocasionado esta explosión de gran magnitud y que sin duda es la noticia pues del día en toda Venezuela. Hasta ahora, Jesús, se manejan 2 versiones. Esto aquí es muy importante decir que la primera es que se debió a la acumulación de gas directo, versión que también fue respaldada por el viceministro para la Gestión de Riesgos y Protección Civil, Carlos César Ampueda, a través de su cuenta en Twitter. La segunda, y que algunos vecinos de la propia urbanización repiten, es que se trataría de algún tipo de explosivo que fue puesto debido a que la casa es presuntamente propiedad de alguien vinculada a Petróleos de Venezuela, versión que nadie confirma. Lo real de todo esto, Jesús, es que la casa quedó completamente destruida y otras 15 están afectadas, más o menos. También 6 vehículos están afectados. Por su parte, el gobernador de Anzoátegui, Luis José Marcano, usó sus redes sociales para lamentar esta situación y además informar que abrirá una investigación
de lo sucedido. Hasta las 2 de la tarde el acceso era restringido, pues los periodistas no podían entrar a cubrir cuál era la situación en la urbanización en Residencias Pueblo Viejo, perteneciente al complejo turístico El Morro, como lo mencionaba en un principio, entre Puerto La Cruz y Lechería. También se conoció el despliegue de diversas máquinas para recoger escombros. De verdad que es bastante triste la escena, pues los videos, como puedes ver a través de las redes sociales, quedó completamente destruida la vivienda donde se ocasionó esta supuesta acumulación de gases y que generó pues el saldo de 4 personas lesionadas y una persona fallecida. Hay muchísima información que rueda en redes sociales sin confirmarse, Jesús. Yo estaré como siempre informando a través de mis redes sociales, @MillerAlvinoM en todas, y invito a las personas pues que puedan seguirme a través de las redes sociales para que estén atentas de la información que yo pueda confirmar a través de mis redes sociales. Un abrazo, Jesús. Era Miller Albino, joven periodista venezolano radicado en el estado Anzoátegui, que nos da los reportes habituales sobre lo que ocurre, bueno, con la responsabilidad que ustedes escucharon. Ciertamente hay versiones extrañas, tan extrañas que dan lugar a que se envíe desde Caracas una comisión presidencial para investigar lo ocurrido. Así que bueno, le haremos seguimiento a esta situación preocupante ocurrida en Puerto La Cruz. Cuando son las 8:16 de la noche capitalina, vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con la siguiente información. Hay una actividad mañana muy importante que está siendo convocada. Es una concentración y rueda de prensa que está siendo organizada por los familiares de las víctimas de las protestas del año 2017. Esta concentración pacífica tendrá lugar mañana miércoles 26 de abril a las 10 de la mañana frente a la sede de la Fiscalía General de la República, frente al Ministerio Público. Plantean acá en la concentración que tras 6 años sin justicia, los familiares siguen exigiendo respuesta en sus casos, alertan sobre lo que denominan impunidad estructural y además expresan pues también su opinión sobre la investigación que está desarrollando la Corte Penal Internacional sobre delitos de lesa humanidad en nuestro país. Para que nos amplíe detalles sobre esta convocatoria, tenemos en línea, agradezco mucho el tener en línea a una dama venezolana, una madre venezolana, una luchadora venezolana, la señora Elvira Pernalete. Ella es madre de Juan Pablo Pernalete, este joven mártir por la libertad y por la democracia, este joven venezolano cuya vida fue arrebatada precisamente en las protestas del año 2017. Es conocido del país la dura lucha que han llevado adelante los padres de Juan Pablo, no solamente por reivindicar la memoria y el legado de su hijo y exigir justicia, sino incluso para salir adelante por las situaciones que enfrentamos todos los venezolanos, situaciones de salud, etcétera, en medio de toda esta catástrofe humanitaria y económica que viven los venezolanos, que vivimos los venezolanos. Pero allí están luchando y tanto el señor Pernalete como la señora Elvira Pernalete están participando activamente en esta convocatoria. Señora Elvira, muchísimas gracias
gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparta con la audiencia cuál es el propósito, cuál es el destino de esta concentración y rueda de prensa que están convocando para mañana. La escuchamos. Sí, buenas noches. Gracias por el espacio, Chubo, y gracias a la audiencia. Sí, mañana 26 de abril del 2023, a 6 años de cumplirse el asesinato de Juan Pablo Pernalete, nosotros, los padres y familiares de los jóvenes asesinados en las manifestaciones, vamos frente al Ministerio Público, a exigir que nos den justicia, una justicia que se nos ha negado durante estos 6 años. Como ustedes saben, nuestros hijos y familiares fueron asesinados por manifestar, por pensar diferente. Y de allí nosotros, los padres de estos jóvenes, hemos emprendido una lucha que no es más que exigir justicia, y es lo que estamos haciendo. Queremos que se cumpla el memorando de entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la Corte Penal Internacional. Nosotros en Venezuela, los casos de nuestros seres queridos están en absoluta impunidad. No se ha investigado correctamente, debidamente, la cadena de mando, y ni siquiera los autores materiales de los hechos han sido castigados debidamente. Es por eso que nosotros mañana vamos a exigir pacíficamente que esta demanda de justicia, esta demanda de que los venezolanos sepan lo que ocurrió en el año 2017, que no se siga ocultando más la verdad de los hechos. Nosotros los familiares queremos justicia, es lo que hemos venido buscando durante estos 6 años. Estamos conversando con la señora Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, mártir por la libertad y por la democracia de Venezuela, joven que fue asesinado en el año 2017, tal día como mañana, precisamente en el contexto de las protestas pidiendo libertad y pidiendo democracia. Señora Elvira, ¿qué respuestas, si han logrado alguna respuesta ya no de las instancias locales, nacionales, venezolanas, sino de otros ámbitos? Porque tengo entendido que un número importante, más o menos 8.900 testimonios de víctimas y de familiares de víctimas llegaron a la Corte Penal Internacional. ¿Qué opinión les merece a ustedes, los padres de las víctimas, los familiares de las víctimas, ese proceso? Sí, mira, nosotros en Venezuela durante todos estos años lo que hemos sido revictimizados, se nos ha negado la justicia, hemos tenido que ir a instancias internacionales, a recurrir a mecanismos para que poder conseguir esa justicia que se nos niega en Venezuela. Es por eso que nosotros hemos buscado, hemos llevado nuestro testimonio, hemos cruzado fronteras y hemos llevado nuestros testimonios y la verdad de los hechos y evidencia de estos asesinatos, que son ejecuciones extrajudiciales, que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad. Nosotros tenemos esperanza en que se continúe la investigación en la Corte Penal Internacional y que se incluyan los asesinatos que en la investigación preliminar no fueron incluidos. Nosotros seguimos trabajando y seguimos solicitando porque en Venezuela se cometieron ejecuciones extrajudiciales, se violaron derechos humanos y se siguen violando derechos humanos. No solamente los jóvenes en las manifestaciones, sino también en comunidades vulnerables. Es por eso que la esperanza de nosotros las víctimas es conseguir esta tan anhelada justicia es en los mecanismos internacionales. Es por eso que nosotros queremos, exigimos que como víctimas, que se continúe la investigación en la Corte Penal Internacional. Estamos conversando, repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con la señora Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete. Por cierto, señora Elvira, por acá estoy viendo a través de la red social Instagram que le manda saludos Joel García, el abogado penalista y defensor de derechos humanos. Joel García le manda muchos saludos a usted y a su señor esposo. Quería preguntarle, señora Elvira, por este tejido humano, esta red social de familiares, porque de todos he sabido que al parecer una de las estrategias del poder frente a los reclamos de los familiares es ganarles por cansancio, ¿no? Hacer que pase el tiempo, que pasen los años, que pasen las decepciones y de esa manera ir quebrando el espíritu y la moral y el empeño de los familiares e ir instalando una suerte de rabiosa resignación
Sin embargo, hemos visto cómo a lo largo de los años no ha ocurrido eso, sino que más bien ustedes han logrado tejer una red de apoyo mutuo hasta lograr acciones como esta que están convocando para mañana. ¿Cómo ha sido posible eso? Bueno, sí, efectivamente. Durante todos estos años el gobierno ha jugado a cantarnos, nos revictimizan, nos cambian hasta 15 veces los fiscales. Los casos de los jóvenes asesinados continúan la mayoría en etapa de investigación. Juegan a cansarnos, a votarnos, a que desistamos de esta lucha que llevamos. Nosotros hemos creado una alianza de familiares y víctimas que se llama Alfabit. Se llamaba Alfabit 2017, ahora es Alfabit Venezuela, porque se han sumado otras voluntades, otros padres de otros jóvenes asesinados, venezolanos asesinados en otros contextos. Nosotros decidimos alzar nuestras voces, buscar justicia, esa justicia que se nos niega, ya como padres y familiares, como venezolanos que queremos este cambio que nuestros seres queridos buscaron en el 2017. Nosotros queremos, como padres y familiares de Alfabit, buscar justicia, verdad, reparación y garantizar con lo que podamos hacer nosotros que estos hechos no se vuelvan a repetir en Venezuela, que otros padres más adelante no tengan que sufrir lo que nosotros hemos sufrido. Es por eso que no vamos a desmayar, nosotros seguimos buscando justicia, y si no la conseguimos aquí vamos a seguir buscando en las instancias que sean necesarias. Nosotros los padres de Alfabit hacemos esto más que todo por amor a nuestros seres queridos, esos jóvenes venezolanos que un día salieron a luchar por sus ideales y no volvieron a sus hogares, destruyendo el futuro de esos jóvenes, a nosotros, su familia, a la sociedad venezolana, a un país entero, que aún lo llora, aún les duele esos jóvenes. Señora Elvira, quiero agradecerle enormemente que nos haya regalado estos minutos. Quisiera pedirle, para finalizar, que confirme los datos de esta concentración pacífica y rueda de prensa que están convocando para mañana, y nos indique si, además de los organizadores de esta alianza de padres y familiares de las víctimas, puede asistir cualquier caraqueño, cualquier venezolano que quiera apoyar esta lucha. Sí, por supuesto que sí. Mañana a las 10 de la mañana vamos a estar frente al Ministerio Público. Nosotros solicitamos que nos acompañe la sociedad civil, no solamente la sociedad, todo aquel que se sienta identificado con todo lo que es llevar esta causa que nosotros llevamos, las organizaciones de derechos humanos que nos han acompañado durante todos estos años, y todos los venezolanos que quieran seguir levantando su voz, quieran seguir manifestando y exigiendo los derechos humanos que necesitamos que se garanticen aquí en Venezuela. Señora Elvira, le reitero mi agradecimiento por haber atendido nuestra llamada, por haber utilizado esta humilde ventana para expandir, para extender su mensaje, y bueno, queda dicho, todo el que haya escuchado y que quiera solidarizarse con esta lucha, mañana a las 10 de la mañana, frente al Ministerio Público, acompañar a los padres y familiares de las víctimas del 2017. Un gran abrazo y buenas noches. Muchas gracias por el espacio. La señora Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, parte integrante de esta alianza de padres y familiares de las víctimas de la represión que tuvo lugar en las protestas del año 2017. Ella nos aclara que a este movimiento se han ido sumando otras personas, familiares de víctimas de otros eventos posteriores y anteriores, y nos dice no solamente los caídos en las protestas, nos dice algo que es muy cierto: hay también un patrón de represión sistemático en comunidades vulnerables, en barrios populares. Ser varón, pobre, joven y moreno es extremadamente peligroso si además vives en un barrio popular. Así que eso es lo que dice las investigaciones periódicas de la organización Lupa por la Vida, y a eso se refiere la señora Elvira Pernalete. Qué valiente los padres de Juan Pablo Pernalete, qué valientes todos los familiares de las víctimas, cuyo tesón, cuya fortaleza, cuya firmeza
se enfrenta a esa estrategia de desgaste y poco a poco ha ido logrando que haya una perspectiva más importante, más cierta de justicia. Si no la encontraron en las instancias nacionales, las están buscando en instancias como la Corte Penal Internacional. Cuando son las 8:30 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos también a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la unión. Publicidad. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Georgette. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette, en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu-posada Mansión Georgette. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al Elevado y en el Centro Comercial Propate y nivel 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámame ya, 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. ¡Corre la voz! Caracas, visita la farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, o también en la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, La Urbina, junto a Macro. Podrás encontrar medicinas, productos de cuidado personal, equipos e insumos médicos, área de belleza y deporte a precios jamás vistos. Vive saludable. Se escucha, Se siente llega a todas partes. con una programación completa y de calidad. Es Radio Rumbo 670 AM. Gigante. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de las voces. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Les confieso que quedé impactado por la serenidad, por la firmeza, por la coherencia de la señora Elvira Pernalete. Qué valor, qué temple tiene la señora Pernalete, tiene también su señor esposo, ambos padres de Juan Pablo Pernalete. Bueno, y qué temple tienen todos los familiares que pasaron por el calvario de experimentar la pérdida de un ser querido, de un joven, que un hijo les fuera arrebatado por la violencia y luego pasar años en una lucha pidiendo justicia que a veces pareciera darse cabezazos contra una pared y no desmoralizarse, no flaquear, sino persistir. De verdad que es admirable. Pero en esta parte del programa quiero hacer alusión a una circunstancia curiosa, ¿no? Resulta que hoy yo fui tendencia en Twitter. Yo he sido tendencia en Twitter 2 veces que yo recuerde. La primera vez fue gracias al poeta Rafael Cadenas. Rafael Cadenas tiene un poema que se llama You, tú en inglés. Es un poema amoroso, es un poema que tiene incluso algunos ribetes, se podría decir que eróticos. Es un poema de 1958, un poema que escribió
Rafael Cadena es el año en que yo nací, así que imagínense ustedes, Rafael Cadena tiene 93 años. En ese tiempo él era un muchacho treintón. Es un poema muy hermoso y yo lo acompañé con una imagen también muy hermosa, una fotografía intervenida por un artista plástico de una dama al natural. Bueno, eso fue un escándalo. Muchísima gente, incluso por cierto, colegas periodistas, no tenían idea de que ese poema era de el maestro Cadenas. Hubo incluso una destacada periodista que me dijo, no, pero eso no puede ser porque él está muy viejito. Bueno, que esas cosas ocurrieron. Bueno, la segunda vez que fui tendencia fue hoy por un tweet que emití y que a continuación comparto con ustedes. El tweet lo acompañé con una fotografía del señor Juan Guaidó llegando al aeropuerto de Miami. Absolutamente solo, ¿no? Blue jean, suéter, tenis blancos, llegando a Miami. Entonces el texto del tweet dice lo siguiente: el que decía vamos bien, efectivamente llegó bien, pero a Miami. En una clara triangulación Maduro, Petro, Washington. Maduro para permitirle salir a Colombia, Petro para remitirlo a Estados Unidos y Washington, obvio, para recibirlo en forma muy distinta a quienes llegan cruzando el Darién. Bueno, esto generó una tormenta. Este tweet tiene ahorita ya 1.600 respuestas. Muchas de ellas son insultos, otras muchísimas son apoyos. Tiene casi 1.000 retweets, ¿no? Es decir, gente que ha considerado que el tweet es lo suficientemente importante como para extender su efecto, entonces lo retuitean, y 1.251 me gusta. Generalmente yo contesto, retuiteo, comento, pero yo no suelo debatir en redes sociales porque las ideas generalmente son más o menos complejas y 280 caracteres es bastante poco para expresar en profundidad o debatir en profundidad una idea más o menos compleja. Por eso es que las cosas que allí generalmente se, comillas, debaten, a veces son consignas, son insultos, son adjetivos, son cosas, son simplezas, pues, para que quepan en 280 caracteres. Sin embargo, en esta ocasión, por el impacto que ha tenido este mensaje, me voy a permitir hacer algunos comentarios. Fíjense, en primer lugar, ya yo dije aquí, lo dije ayer reiteradamente, que yo entiendo, respeto y expreso mi solidaridad con cualquier acción que tanto el señor Guaidó como cualquier otro venezolano se haya visto obligado a hacer para preservar su integridad, su salud, su libertad y su vida. Obvio. No voy a decir aquella cosa de que el miedo es libre. No. Es un derecho humano fundamental, la vida, y hay que tratar de preservarla. Hay que hacer todo lo posible para preservar la vida y la libertad. Así que si el señor Guaidó sacó sus cuentas y dijo, bueno, hasta ahora a mí no me han puesto preso, ¿no? Porque, por un lado, yo tenía apoyo interno, gente que se conmovía y se movilizaba para verme, para hablarme, para saludarme, para atender las cosas que él decía, y además tenía el apoyo de una gran cantidad de países del exterior. Esas eran las razones fundamentales por las cuales el señor Guaidó estaba relativamente a salvo de la represión gubernamental. Digo relativamente a salvo porque en numerosas ocasiones fue objeto de agresiones, de empujones, de golpes, de insultos, X. Pero, repito, el señor Guaidó se sentía considerablemente seguro hasta el punto de anunciar una posible precandidatura presidencial. ¿Okay? Sin embargo, eso cambió en forma importante, cambió el tema del apoyo interno,
todos los números parecían indicar que de todos los precandidatos Guaidó era uno de los que menos chance tenía. Y cambió también el tema del panorama del apoyo internacional. Aquel cuento de que 60 países, bueno, solo dejaron de ser 60, pasaron a ser 30, pasaron a ser 20, pasaron a ser 10, y resulta que los 10 que quedaban ahora están trabajando con Petro en la conferencia de Bogotá, ¿no? Entonces es otra cosa, es otro el escenario. Entonces, si en virtud de esas consideraciones el señor Guaidó consideró necesario hacer algún tipo de diligencia, algún tipo de acuerdo, algún tipo de negociación para poner a salvo, repito, su integridad y su vida, mira, me parece que está en pleno derecho. Absolutamente, yo no soy quien, nadie es quien, es el pellejo de él, de su familia. Repito, en ese caso, mi solidaridad ante esa circunstancia, ante ese drama humano. Ahora, ¿qué es lo que yo objeto? Que me disfraces con una épica, una cosa que es evidentemente una negociación. ¿Tú me entiendes? En vez de decir, me voy del país, dice, voy a desafiar la prohibición de salida del país. O sea, por el amor de Dios. Después dice, salí a pie de Colombia, salí a pie de Venezuela en Colombia, como muchos de mis compatriotas por las trochas. Ustedes me permiten dudarlo, pues. Supuestamente era el político más perseguido, más vigilado, más monitoreado, más seguido. Entonces resulta que él, en esa condición de hostigamiento de la cual era víctima, sin embargo, atraviesa medio país, desde Caracas hasta la frontera occidental, ¿no? Y atraviesa las trochas que todos sabemos están controladas o por el ejército o por los grupos irregulares colombianos. Pero él dice que él hizo eso. Y llega a Colombia. Llega a Colombia donde gobierna Petro. Y aquí hay mucha gente que está cansada de decir que el gobierno de Petro es un gobierno comunista, socialista, de izquierda, socio de Maduro, aliado de Maduro. Bueno, pues resulta que llega a Colombia y el gobierno de Petro, en lugar de agarrarlo y decir, bueno, entró ilegalmente, se le deporta a Caracas, en vez de eso, ¿no? Facilitan su tránsito a Estados Unidos. Dígame usted, ¿no?, si eso es o no es algo que grita la posibilidad al menos de una negociación al respecto. Y finalmente pongo la nota de que llega a Miami en avión, ¿no?, sin ninguno de los problemas que confrontan nuestros compatriotas, nuestros hermanos, que tienen que atravesar a pie medio continente, después pasar por el tapón del Darién, después enfrentar a los coyotes y a los carteles de la droga en México, hasta llegar al Río Bravo, para que en el Río Bravo entonces los paren, ¿no?, y los metan en un centro de detención como el de Ciudad Juárez y los quemen vivos, como pasó en Ciudad Juárez. No, señor Guaidó, gracias a Dios, no tuvo ninguno de esos inconvenientes. ¿Pero por qué lo destaco? Lo destaco porque él dice que él salió de Venezuela como salieron todos los migrantes venezolanos, a pie por las trochas. Así, pero no fue así como entró a Estados Unidos. Entonces, repito, yo creo que no se trata de hacer el cuento, la épica a juro. No, vale. No se trata de eso. Tampoco se trata, por cierto, de hacer leña del árbol caído. No. Ante la circunstancia personal, ante el drama humano, ante el temor de pérdida de la libertad o de la vida, tiene derecho a hacer lo que tenga que hacer. Por supuesto que sí. Pero, repito, no me disfracen de novela heroica, lo que es obviamente una negociación, una triangulación entre Miraflores, el Palacio de Nariño y la Casa Blanca. Porque, repito, ya nosotros, ya los venezolanos estamos bastante grandecitos.
como para que nos estén echando cuentos, ¿no? Sobre todo para que nos esté echando cuentos la misma clase política que desde el año 2016 hasta hoy ha venido llevando al pueblo democrático venezolano de error en error, de derrota en derrota, y siempre con un discurso heroico, siempre con un discurso grandilocuente, siempre con un discurso, con una narrativa, con una epopeya, ¿no? Despilfarraron en el año 2016 la inmensa victoria del año 2015, ¿no? Con gestos heroicos nos metieron en el año 2017 en una situación extrañísima. Desde enero hasta julio del 2017 era calle, 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 calle. Y después del 30 de julio de 2017 dijeron, bueno, hay que votar, voten por mí. Ya no vamos a sacar el gobierno a punta de escudos de hojalata o de marchas para que nos paren siempre en Bellomonte. No, ahora voten por mí. Por supuesto, no votó nadie, ¿no? Y por último, ese año 17, después de haber perdido en la calle y después de haber perdido en las urnas, se van a un proceso de diálogo y negociación, donde también salieron con las tablas en la cabeza. Eso fue el año 17, siempre con un discurso heroico. En el año 18, el discurso heroico fue la abstención. Y gracias a la abstención, le regalaron 6 años más en el poder a Nicolás Maduro. En el año 19, el discurso heroico nos metió de cabeza en una cosa llamada el interinato. ¿Y qué es lo que nos dijeron a todos? Ah, bueno, vale, ¿no? Que el mandado estaba hecho. El mandado estaba hecho. Que estábamos a punto de recibir a una coalición internacional que iba a tener una intervención humanitaria en Venezuela y nos iba a librar de Maduro. Eso lo dijeron. Dijeron, todas las cartas están sobre la mesa. Y después cuando se les desgastó eso, dijeron, y bajo la mesa también. Bueno, vale, y ahí está Maduro en Miraflores. Y ahí está Guaidó en el aeropuerto de Miami. Entonces, ¿cómo quieres, ¿no?, que uno como ciudadano, como demócrata, como venezolano, como gente que nos duele este país, no digamos, caray, es que nunca van a admitir los errores que se han cometido? Toda esta situación horrenda que vivimos tiene un culpable, es Maduro, es el gobierno. Pero también, además del culpable, hay responsables. ¿Quiénes son los responsables? Aquellos que tenían el deber, la responsabilidad de construir una alternativa viable y exitosa. ¿Quiénes son? ¿El pueblo? No, vale, el pueblo hizo todo lo que se le ha pedido. Se le pidió que votara y votó. Se le pidió que se abstuviera y se abstuvo. Se le pidió que marchara y marchó. Todo, que caceroleara y caceroleó. Todo lo que se le ha pedido al pueblo, el pueblo lo ha hecho. La responsabilidad es de una dirigencia inepta. ¿Eh? Entonces, esa dirigencia inepta no puede seguir disfrazándose con un discurso heroico. Aquí, héroe es el pueblo. Héroe es el venezolano que, estando en el exterior, pasando trabajo o estando aquí en Venezuela, bajo los rigores de esta emergencia humanitaria compleja, sigue, sin embargo, deseando el cambio, buscando el cambio y exigiéndolo. Cuando son las 8:49 de Noche Capitalina, vamos a la última pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ah, bueno, ese es el otro tema. Publicidad. Es así. Y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com, un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de La Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Pernalete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y ahora quiero compartir con ustedes un material que es muy importante porque es la declaración final, precisamente, de la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela que se acaba de realizar en Bogotá,
quiero ubicar esto en su contexto. Efectivamente, Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, es un hombre de izquierda. Sí. Efectivamente, no es que es un hombre de izquierda X, no vale, es que fue guerrillero, estuvo insurrecto, fue uno de los comandantes del M-19. Se produjo el proceso de evolución política de todo ese sector y del señor Gustavo Petro hasta llegar a la presidencia de la República de Colombia, y hoy está gobernando esa tendencia política ya. Pero no es solamente el caso colombiano. En México está el señor López Obrador, también una vertiente izquierdista. En Brasil acaba de ganar Lula. En Chile acaba de ganar un joven de 30 y pico de años, Boric. En Argentina, bueno, está ese desastre que puso el peronismo. Pero, repito, hasta este momento, si no se produce una variación importante en Argentina próximamente, las 5 economías más importantes de la región tienen gobiernos que se llaman a sí mismos progresistas o de izquierda. Es decir, hay una nueva realidad en América Latina. Y con esa nueva realidad tenemos que lidiar los demócratas venezolanos. No lo podemos seguir llamando el Grupo de Puebla. No lo podemos seguir llamando la conspiración comunista. No vale, es una nueva realidad política. Así como antes existían un grupo de gobiernos de centro o de centro derecha llamado el Grupo de Lima. Bueno, ahora hay una nueva realidad donde ese bloque progresista o socialista, como quiera denominarse, tiene un peso demasiado importante. Bueno, en ese contexto se produce esta iniciativa del presidente Petro para, en sus propias palabras, intentar destrancar el proceso de diálogo en Venezuela y no suplantar el mecanismo de México, sino revitalizarlo, relanzarlo. Eso es lo que dijo tanto el presidente Gustavo Petro como el canciller Leiva para explicar el porqué y el para qué de esa conferencia internacional sobre Venezuela en Colombia, conferencia a la que asistieron 20 países, más la Unión Europea. Entre esos países está, bueno, Alemania, Canadá, Italia, Australia, Portugal, un conjunto de países que no son exactamente aliados de Maduro. Hay unos que sí son aliados de Maduro, sí lo son, ¿no? Yo diría que la relación sería más o menos algo así como de esos 20, 12 países no eran aliados de Maduro y 8 países sí lo eran. Algo así, o bastante parejo en todo caso. Pero hubo mucha gente que dijo, eso es para fortalecer a Maduro. Eso es para lograr que a Maduro le quiten las sanciones sin exigirle a cambio que haya garantías electorales, que haya elecciones libres en Venezuela. Bueno, señores, le hago este largo introito para que entiendan la importancia de esto que voy a compartir de inmediato con ustedes, que es la declaración final de esta conferencia internacional sobre el proceso político de Venezuela, que tuvo lugar el día de hoy. Voy al texto, dice así: declaración final. Con ocasión de la celebración de la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político de Venezuela, que tuvo lugar el día de hoy, se identificaron posiciones comunes en torno a los siguientes temas. Primero, la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En ese sentido, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea en el 2021. Segundo, que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones. Tercero, que la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega que ha tenido lugar en México sea acompañada con la aceleración de la implementación del Fondo Fiduciario Único para la Inversión Social en Venezuela. Representantes de un grupo de países que hicieron parte de la conferencia informarán al presidente Nicolás Maduro, a partidos y sectores de oposición y de la sociedad civil, los resultados de esta conferencia para su evaluación y comentarios. Se procederá a convocar prontamente una segunda oportunidad a las mismas delegaciones que atendieron la invitación del presidente Gustavo Petro a fin de hacer seguimiento a los desarrollos de lo alcanzado en el día de hoy.
Sea la oportunidad para destacar que los presentes han recogido la intervención del presidente en horas de la mañana como el punto de referencia para tener en cuenta en la ejecución de lo acordado. Agradecemos a las 20 delegaciones de 3 continentes su asistencia. Bueno, ya escucharon. Esta fue la declaración final de esa conferencia que, como nos suele ocurrir, mucha gente salió a condenar antes de que ocurriera. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó cuando la alta comisionada de los derechos humanos inició su mandato y se hizo la primera referencia sobre el tema venezolano? Bueno, resulta que esa alta funcionario había sido presidenta de Chile y fue presidente de Chile por la alianza. Ella es militante del Partido Socialista y formaba parte de la Concertación chilena. Bueno, bastó eso para que mucha gente aquí le dijera de todo. Vieja alcahueta fue lo más bonito que le dijeron. ¿Por qué? Por haber sido militante del Partido Socialista chileno, gente ignorante que no saben que el Partido Socialista chileno es un partido muy serio, no tiene nada que ver con el PSUV, ¿no? Pero empezaron a decirle que de todo, ¿ves? Y resulta que cuando esta alta funcionario empezó a emitir sus informes sobre Venezuela, bueno, fue un terremoto para el gobierno, y hasta el sol de hoy, ¿entiendes? Pero algo parecido ocurrió con esta conferencia convocada por Petro. Antes de que se produjera, ya había gente diciendo que no, que eso iba a ser una pantalla para alcahuetear a Maduro. Y resulta que, bueno, ya ustedes escucharon. El primer punto es exigir cronograma electoral. Y no cualquier cronograma, sino uno que garantizara elecciones libres, transparentes, que se acogieran en su diseño al conjunto de recomendaciones hechas por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Nada más, nada menos. Ahora, en segundo lugar, estos señores dicen que a la par de los avances en materia electoral se produzca el levantamiento de sanciones, con lo cual, por cierto, al menos yo estoy de acuerdo. ¿Saben por qué? Porque la línea de la oposición venezolana siempre fue respetar aquellas sanciones que tuvieran nombre y apellido. Sanciones contra corruptos y contra especuladores y contra violadores de derechos humanos, con nombre y apellido. Pero las sanciones generales contra la economía venezolana, nunca la oposición estuvo de acuerdo. Nunca, hasta que empezó la desgracia esta en el año 2016-2017. ¿Por qué? Bueno, decía, repito, la línea oficial de la oposición venezolana, tanto cuando fue secretario ejecutivo de la MUD, el doctor Ramón Guillermo de Ledo, como cuando me tocó a mí esa misma responsabilidad, siempre mantuvimos esa postura. Sanciones generales contra la economía venezolana, no. ¿Por qué? Porque la cúpula del poder siempre podrá evadir el peso de esas sanciones, pero el ciudadano de a pie no. El ciudadano de a pie no. Entonces hay que proteger al ciudadano de a pie. ¿Por qué? Porque si hay hambre, si no hay gasolina, si no hay recursos, ¿no?, el pueblo se hace más dependiente del Estado y se ocupa su tiempo, su energía apenas en sobrevivir y se desmantela la protesta social. Esas fueron las razones. Entonces, bueno, digo todo esto para que se entienda lo importante de esta actividad, de esta conferencia y de estas resoluciones que, repito, de manera imprudente, ligera, fueron rechazadas antes de que fueran redactadas. ¿Entienden? Cuando son las 9 en punto de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia de Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid,
ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Tal cual. En La Fuerza es la unión.